Bien, y para iniciar este fogón en esta noche, lo vamos a presentar a Agustín. Agustín Maizón es argentino, reside en Córdoba, Argentina, es casado con 2 hijos, profesor en filosofía y ciencias de la educación, con orientación en pastoral juvenil en Instituto del Profesorado Miguel Rúa desde 1992. Es profesor de español como lengua extranjera, Cambridge University desde el 2006. Es licenciado en Educación con mención en Organización y Conducción de las Instituciones Educativas, Universidad Nacional de Quilmes desde el 2020. Se desempeña como docente de nivel medio y superior. Es miembro del Centro de Investigaciones del Instituto de Culturas Aborígenes. Participa de la comunidad comechingona como adopción y nos contará cómo ha llegado a ser recibido por esa comunidad. Bienvenido y buenas noches, Agustín. Te paso la palabra. Gracias, María Alejandra. Gracias por la invitación. En primer término, considero un honor estar aquí. Y mi experiencia es más que nada de aquí de Córdoba, por lo tanto, de Argentina. Por lo tanto, bueno, en el compartir probablemente muchos elementos de la gran y vasta Latinoamérica y el Caribe van a quedar como afuera o vamos a, ¿no? O va a necesitar el aporte de otras experiencias, otras realidades. En cuanto a nuestro pueblo, yo soy miembro de la comunidad comechingona. Comechingona significa gente de las sierras. La comunidad comechingona que es urbana, estamos en una ciudad, comunidad comechingona del pueblo de La Toma. La Toma, ¿por qué se llama La Toma? Porque aquí somos como muy buenos los comechingones en el tema de los yuyos medicinales y del uso de los arroyos. Y bueno, esta comunidad a la llegada del colonizador español fue la que llevó agua a zonas muy lejanas. Margarita conoce a Altagracia, desde Córdoba a Altagracia, una zona que debe estar a 40 kilómetros. Bueno, el agua era llevada por nuestra comunidad comechingona. El cómo tuve la fortuna de ser miembro en el año 2020, sí, 2020, bueno, había decidido hacer un estudio, algo para estar actualizado, y en una universidad se ofrecía la posibilidad de hacer un curso de filosofía contemporánea. Ese curso era para gente que estaba estudiando un doctorado en letras, pero lo abrieron a la comunidad. Corría el mes de septiembre-octubre y, bueno, la típica, ¿no? En el curso el docente nos dio a los diversos participantes la tarea de preparar un tema, un filósofo que gustara, una corriente filosófica, etc. Al mismo tiempo, era el mes de octubre. Entonces, en una universidad nacional, en la radio, yo escuchaba que estaban ofreciendo cursos de cosmovisiones de pueblos originarios. Y esos cursos de cosmovisiones de pueblos originarios estaban a cargo de personas de estas comunidades. Y yo que estaba en este curso de la universidad, que era de la universidad privada, bueno, esperaba cuándo a alguien se le iba a ocurrir, mes de septiembre a octubre, hablar algo de los pueblos originarios.
Y pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo. Y entonces yo, que hacía unos años también estaba leyendo del tema, eh, decidí compartir los saberes, o mejor dicho, lo que había leído, que llamó profundamente la atención que existiera esto que se llama cosmovisión de los pueblos originarios, ya que casi todo lo que estábamos escuchando era del mundo europeo. Posteriormente fue así que me sugirieron anotarme en una universidad para hacer una diplomatura en la Universidad Sofía para América Latina y el Caribe. Y ahí, en esa diplomatura de interculturalidad, había que terminar o había que hacer alguna propuesta concreta, ¿m? Que impactara el espacio público, digamos. Eh, eh, bueno, hablando con el tutor, la tutora me sugiere continuar con, con el estudio de los pueblos originarios, y allí una alumna de un profesorado me da el teléfono de una persona que es de origen Colla y que había empezado profesorado Agustín, disculpa, se está de cortando. pueblos originarios, ¿no? Un instituto del... Relato esto porque me parece a Víctor Acebo, el Escolla, tiene muchos alumnos, aquí es muy como muy... Y si me saco la cámara, hacemos así. Bueno, Sí, sí, se optimiza la data. Ujú. Si quieres que te compartamos la pantalla, tú nos dices. bueno, bueno. Y entonces, estando en esta tarea, me presento a Víctor Acebo, un fundador de este instituto bastante conocido aquí, que tiene 4 profesorados, un instituto de investigación, 2 tecnicaturas, y él me dice que más que sugerirme un libro, lo que a él le parecería más pertinente era que yo fuera un par de veces a una comunidad, que participara de la vida de la comunidad. Y es así que me da un teléfono de una comunidad que queda muy cerca de acá de donde vivimos, que es la comunidad Comechingona. Y entonces allí, en torno a las reuniones semanales, que son todos los lunes, donde hay también una tarea de restitución de una propiedad que es de la comunidad, etcétera. Bueno, es como que poco a poco empiezo a integrarme a esta comunidad, ¿sí? Soy aceptado por esta comunidad hasta que un día somos muy visitados por universitarios, ¿vieron? Es un ambiente muy movido, digamos, por diversos grupos, y yo me presento como Agustín, que participo de la comunidad, y entonces los curacas me llaman después y me dicen, no, no digas más que sos miembro, perdón, que sos un participante, vos sos miembro de nuestra comunidad, vos sos uno de nosotros. ¿Mm? Eh, Siempre tuvo la sospecha en el ámbito familiar de que si mi sangre, la sangre de mis hermanas, somos 4, y de mis padres, era de pueblos originarios, ¿no? Pero me gustó mucho lo que me dijo Víctor cuando me invitó a participar. Me dijo, después vemos toda la cuestión esta de si hay o no un ancestro en la línea directa originario. ¿Mm? Primero vivís nuestra vida. ¿Mm? Bueno, eso es cómo es que estoy, digamos, participando de la comunidad Comechingona y del Instituto de Culturas Aborígenes, ¿sí? Era lógico que viniéramos hoy, fuéramos 2 o 3, pero resulta que hoy justo teníamos otra actividad.
en un parque aquí. Bueno, yo les voy a compartir, creo que va a salir esto de compartir la pantalla, algo que he pensado sobre la reciprocidad. Un minuto. Tienes que abrir tu cámara para poder compartir pantalla. Sí, gracias. Lamentablemente. Bueno, esperemos. ¿Ahí se ve bien? Ahora sí, muy lindo, sí, se ve muy bien. Bien. Gracias. Bueno, en cuanto al principio de reciprocidad, yo comparto un aspecto que es, bueno, ustedes lo deben conocer más que yo. Usamos categorías, por ejemplo, la palabra reciprocidad misma, usamos categorías occidentales. Y la problemática es que hablamos de las cosmovisiones que no son occidentales, que no son griegas o judío-cristianas, con categorías que pertenecen a estas cosmovisiones. Es una problemática. Poco a poco estamos también hablando de nuestras comunidades originarias, o por lo menos acá en la comunidad comechingona, que si donde la puerta se abre para encontrarse, para generar un vínculo, tenemos que pasarla esa puerta. Y no por un purismo de tipo lingüístico, perdernos justamente una de las características propias nuestras, que es la del encuentro y la creación de vínculos. La etimología de la palabra reciprocidad, siguiendo con esta categoría más occidental, es que justamente viene del latín, de reciprocus. Y reciprocidad en latín es un sustantivo. Se usaba la palabra para hablar de las olas del mar que van y vienen. Algo interesante es que se habla de algo que va y de algo que viene. Y en el diccionario, en algún diccionario, como sinónimo de esta palabra, aparece la palabra intercambio y aparece la palabra permuta. Y, por lo tanto, habría que ver si esta referencia a la palabra permuta, a la palabra intercambio, expresa lo que la cosmovisión de nuestra comunidad comechingona vive o quiere vivir como reciprocidad. Entonces, lo que dije anteriormente, vamos a ver si pega o no, coincide o no con aquello que nosotros intentamos vivir como reciprocidad y que nuestros ancestros nos lo han enseñado. Como una primera cuestión, es clásico hablar de los 4 principios de la cosmovisión andina. Y se suele comprender a la reciprocidad como
la parte práctica, la parte ética de la correspondencia. El principio de correspondencia se hace carne, toma cuerpo con la reciprocidad. Y esta reciprocidad la tenemos en tres ámbitos. Lo tenemos en el ámbito más espiritual. No hablamos de ámbito religioso, sino más del ámbito espiritual, como espiritualidad, que implica el rito también para nosotros. También lo vivimos en el ámbito del encuentro con las otras personas y en el ámbito, perdón, de la naturaleza. Aquí es la naturaleza, aquí es el encuentro con las otras personas y aquí el ámbito de la espiritualidad. Esta es una celebración del Inti Raymi y estamos invocando a los ancestros de una manera similar a como lo hicimos en el inicio de este encuentro, ¿no? Esta es la foto del Inti Raymi. Entonces, la reciprocidad es el plano pragmático y ético. Y acá hay una cuestión que nos va a hacer mover un poco de la silla, y que es que esta reciprocidad para el pueblo originario, traducido es como un deber ser. Es como que uno no tiene cara, como me decían acá, el que no tiene reciprocidad es como una persona que no tiene rostro, una persona inanimada. Entonces, de acuerdo a nuestra cosmovisión y de acuerdo a nuestra concepción de reciprocidad, entra dentro del ámbito del deber ser, digamos, ¿no? La reciprocidad. Y ahí sí hace ruido, digamos, o hay un punto ahí como de diálogo y de intercambio con las perspectivas occidentales contemporáneas, porque el deber ser de la reciprocidad para nosotros está por encima de la libertad. Entonces, en grupos donde a veces la libertad es llevada como valor supremo, el establecer que hay otro valor por encima de la reciprocidad en alguna cosmovisión, que no están, digamos, enfrentados, pero que sí hay una prioridad en la vida cotidiana, es interesante, ¿no? Que es el principio para nosotros de la reciprocidad. En cuanto como más de definición, digamos, o no definición, sino nociones que hacen referencia a la reciprocidad, primero es esta, ¿no? Que es un intercambio que se da entre diversos actores. Y que ese intercambio, justamente, fuerzas cósmicas, o sea, fuerza de la naturaleza, fuerza de otras personas, fuerza de los dioses, que hará que ese don que se ha entregado retorne. Es decir, el concepto de don y el concepto de retorno están en la fuente de la reciprocidad. Por lo tanto, no está tanto el concepto de la rentabilidad, o del intercambio. Vamos a ver que no es tanto el valor del intercambio que está presente acá en la reciprocidad nuestra. Tal vez con un poco de historia se puede entender un poco más. Cuando llega Cristóbal Colón, en nuestras culturas no existía el valor del dinero.
el dinero es un invento que se ve que está más o menos en el siglo XII ya, en algunas culturas europeas, en algunas culturas turcas. Pero cuando llega Colón acá, no está el valor del dinero. Y cuando Colón llega acá, se da cuenta de que hay cultura, unas culturas que comparten todo, tal como él lo dice en su diario. ¿Mm? Entonces, cuando empieza a haber un deseo de intercambio, Colón se da cuenta que los originarios no saben pesar las cosas como se pesan en Europa y tampoco se miden igual como se hacía en Europa. Él piensa que los originarios no saben medir, no saben pesar y que por lo tanto empieza a pensar que no son racionales en este aspecto. Porque hay una lógica que es la lógica del dinero, de la adquisición, del intercambio, que no está presente en nuestra cultura. Bueno, después digo el nombre de los autores. Bueno, Dominic Temple, que ustedes deben conocer, imagino, Dominic Temple habla de la polarización de los medios de comunicación. Y en esta polarización hay un costado, hay un lado que habla mucho de la globalización, de la lógica del intercambio. Unido a eso va también la hegemonía del capitalismo, de una lógica más colonizadora. Unido a este lado se pone el lado del monoteísmo y del bien, dejando afuera un mundo que es el mundo de la reciprocidad, el mundo del animismo, y de estos dos mundos, el de la reciprocidad y el animismo, al mundo del mal. Es como si los medios de comunicación social insistieran en esta polaridad que inventan. Hay un desencuentro, que también habla él, como lo habla bueno, antropólogo Levi-Strauss, ¿no? Que habla del desencuentro entre la lógica europea y la lógica nuestra. Este desencuentro es que para la cultura, principalmente, la cultura también de nuestro pueblo comechingón, cuando llega el europeo, se piensa que el europeo maneja el mundo de la reciprocidad. Y el europeo piensa que nosotros manejamos la lógica del intercambio. Por eso se piensa que no sabemos negociar, por eso se piensa que no sabemos acumular mercancía. ¿Por qué? Porque nuestra lógica no es la del intercambio, es la de la reciprocidad. Este desencuentro va a concluir, como dice este autor, en que nuestro oro y nuestra plata va a ir a parar a Europa y se va a ir preparando así la revolución industrial. Y también concluye que el mundo de la reciprocidad va a quedar solamente ligado al mundo familiar, a la ILU. Es como que no se entiende una organización política, económica, social en base a la reciprocidad. Ha quedado limitado al confín, principalmente, del mundo familiar o de pequeñas comunidades. El autor cita como intento válido de volver a reflotar la cultura de la reciprocidad como organización política, como organización económica, el ejemplo
de Chile, perdón, el ejemplo de Bolivia, el ejemplo de Bolivia, con este Estado plurinacional. Pero después no hace ninguna evaluación, sino que está ahí en los intentos en la hora cuando él escribe ese texto. Bien. Tal vez queda como importante para ver también en estas nociones que la noción de reciprocidad no significa equivalencia. No significa tampoco con naturalidad. O no significa tampoco una parte que da y la otra que recibe. ¿Sí? Perdón. Sí, hay una parte que da, es a la espera de una relación mayor del futuro en este sentido de la reciprocidad. En la reciprocidad no hay equivalencia. ¿Qué significa esto? Que a veces en la reciprocidad tiene que ver la situación de la persona, tiene que ver o también evaluamos o vemos cómo está el sujeto, la posibilidad de la adquisición de un bien o de compartir ese bien. Por lo tanto, a veces la famosa palabra que se nos suele decir, ¿no? Pero es mucho más de lo que diste, de lo que recibís. O están dando poquito con tanto que a lo mejor estamos recibiendo. Bueno, este es el equilibrio de la vida de la reciprocidad. No es equivalente. Bueno, acá concluyo porque se concluye el tiempo, creo yo. Así es más es democrático el uso del tiempo. Usamos por igualdad, digamos. Y sí, tal vez para después. Algunos autores hablan que la noción de Estado no logra enraizar del todo en nuestras culturas latinas y del Caribe, porque la noción de Estado está ligada al capitalismo, sobre todo en muchos de nuestros estados. Y por lo tanto no tiene en cuenta la reciprocidad. Se implanta la noción de Estado europeo. La noción de Estado nace con un cierto... El motor del Estado europeo, muchos de los Estados europeos, es el interés de adquisición. Y desde nuestros ancestros, el interés de adquisición no está presente tanto como en la reciprocidad. Y también aquí, como veo que hay bastantes personas que les gusta el estudio y demás, ver cómo esta colonización del saber, este extractivismo de los saberes de nuestros pueblos originarios se sufre en manos de una academia. Hay una cierta hegemonía en ocasiones, no hay lugar para los saberes de los pueblos originarios y a veces vemos en nuestro centro de investigación que la lógica de centros que creo a veces tienen buenas intenciones, pero esos centros caen en estas lógicas colonizadoras y en estos proyectos que solamente son aceptados si son formulados desde una lógica que es netamente europea y evidentemente netamente mercantil. Bueno, hay mucho para contar de esto porque nuestra comunidad, somos 3 que estamos en un centro de investigaciones del Instituto de Culturas Aborígenes y esto se ve mucho, ¿no? Esto que estaba comentando la epistemología. Bueno, yo acá dejo, así Muchas gracias, compartimos Agustín. no sé, como quieran. Muy linda la exposición. Y después vamos dando lugares al final para preguntas, así que quien tenga pregunta, después que exponga Luceli, nada, podemos ahí charlar un poquito más. Margarita. Sí, gracias. Me toca presentar a Luceli. Bien.
Entonces, voy a decir de Lucely que, bueno, como decía ya la presentación, el afiche es de origen colombiano, reside acá en Dominicana más de 2 décadas, ya nos dirá ella exactamente. Ella se desempeña en el área de la salud y retoma prácticas ancestrales en busca de otra medicina. De ahí que conocemos a Lucely en el temazcal y así con otras prácticas de sanación y formas de reconexión con las raíces originarias. En ese sentido, le quisimos pedir a la abuela Lucely que nos cuente algo sobre la reciprocidad en los pueblos originarios que ella conoce, que creo que nos hablará de los pueblos de México. Adelante, Lucely. Puedes completar la presentación de ti como gustes. Buenas noches, un placer. Como dijo Margarita, yo soy colombiana y tengo 23 años aquí en la isla, viviendo felizmente, reencontrándome conmigo y con todo lo hermoso de esta isla. Soy danzante de luna. Hace 10 años estoy caminando el Camino Rojo, que es un camino que nos trae mucho a las raíces y, y estoy guiada por unas abuelas mexicanas que tienen, pues quienes crearon lo de la danza, reencontraron todo lo del el proceso de la danza de la luna como una medicina que nos permite enraizarnos y sanar lo femenino. Es como lo que puedo decir de manera general en cuanto al camino que llevo. Soy administradora de empresas como primera carrera y ahora soy psicóloga clínica y estudié medicina tradicional china. Y esto es como parte he ido como integrando el camino y la vida misma. Yo he caminado por muchos años. Cuando Margarita me habló del tema de la reciprocidad, ha sido bastante interesante porque es un tema que en el último tiempo he estado como saboreando y todo lo que nos compartieron ahora, lo que Agustín nos dijo, fue realmente como una zapata en el inicio que él trajo para compartir un poquito desde esa mirada como más ancestral inicialmente, sabiendo que la reciprocidad es el arte ancestral de vivir en equilibrio. O sea, todos los pueblos originarios no necesitaron muchas, pues como que se les dijera mucho porque ellos lo vivían de manera natural. El capitalismo y todas las otras situaciones que el mundo ha ido trayendo nos ha ido como sacando de esa necesidad o de esa naturalidad de buscar el equilibrio. Y pudiera como decirles ahora que nos preguntáramos y nos quedamos con esas respuestas, ¿cuántas veces damos sin recibir? ¿Cuántas veces? Y nos han enseñado por culturas y por tradiciones que no hay que esperar nada, no hay que esperar nada. O cuántas veces recibimos sin agradecer. O sea, ahí ya estamos como nosotros construyendo un conocimiento sobre la reciprocidad. Cuando yo doy y no recibo, no espero, sino que no recibo. Puede ser de la misma persona, puede ser de otra persona, pero si no recibo, no hay equilibrio, no hay balance. Y es como algo como básico y natural que nos pasa a nosotros. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia. Si una persona viene y me trae un regalo de cumpleaños, el día de mi cumpleaños, por ejemplo, me da un regalito y yo, es como automático, como la necesidad del ser humano que yo digo, gracias. ¿Cuándo tú cumples años? Si no sé, porque es como que es natural, eso es parte de la naturaleza del ser humano. Para mí la reciprocidad es parte de la naturaleza del ser humano.
Entonces, de ahí, pues podremos decir que la reciprocidad es el principio del equilibrio entre dar y recibir, que rige todas las culturas ancestrales, del norte, del sur, de Europa, de todo el mundo. Siempre hay ese principio y no es una cortesía, es una ley de vida, es como un código espiritual, ahí no entra la religión para nada, es un código espiritual, yo doy y recibo. Y en estos días parece como toda la tecnología nos escucha, todo lo que hacemos y lo que pensamos, que eso me aterra a mí de una manera tan grande. Yo estoy rezando este tema y como mirando cómo yo estoy siendo recíproca con la vida. Y apareció por muchos medios esa frase que dice que si no hay reciprocidad no es un vínculo, es un consumo energético, cualquier tipo de vínculo. Y yo dije, wow, yo no lo había pensado así, pero es real. Entonces, ¿cómo podemos revisar nuestros vínculos? Si no hay reciprocidad, no es un vínculo. Nos están como consumiendo energéticamente. Entonces, para profundizar un poquito en la sabiduría ancestral sobre la reciprocidad, pues es importante entrar en el corazón espiritual de muchas culturas, donde la vida se fue tejiendo como algo sagrado y cada ser humano, animal, planta, elemento, tienen un lugar y tienen una función, tienen un rol que cumplir. Y ese rol o esa función se cumple desde el respeto y la interdependencia. Yo creo que ahí nosotros podemos revisarnos qué lugar le estamos dando al medio ambiente, que no es el medio ambiente, es el ambiente completo. Porque si le decimos medio ambiente, no hay medio, es completo. Entonces, ¿qué lugar le damos a los árboles? ¿Qué lugar le damos a los ríos? ¿Qué lugar le damos al mar? O sea, es como esa necesidad que nosotros como humanos tenemos que desarrollar para ver cómo nos estamos relacionando con el ecosistema que nos rodea. No necesariamente, yo aquí no quiero entrar y no quise entrar a profundizar en políticas públicas, en lo que los gobiernos deberían hacer, porque la verdad, yo creo que es más simple la vida cuando yo me responsabilizo de lo que me corresponde a mí, como decía la Madre Teresa de Calcuta, mientras los grandes están desbaratando la cabeza cómo lo van a hacer, pues yo alrededor donde yo estoy, yo hago lo que me corresponde. Y si yo tengo una relación recíproca con el ambiente, el ecosistema que me rodea, si yo busco la manera de devolverle a la madre tierra todo lo que me da, ya yo estoy colocando un granito de arena para que eso se dé. Si yo lo hago, las personas que están a mi alrededor puede ser que también lo puedan hacer y entonces ya somos más. No tengo que esperar una política pública para el reciclaje, no tengo que buscar una política pública para cuidar las playas, para cuando yo vaya a un lugar, a una playa, no tengo que llevar plásticos. O sea, es en lo cotidiano donde se puede desarrollar un camino de equilibrio con el medio, con todo lo que nos rodea. O sea, es en lo cotidiano, en el día a día de cada uno de nosotros. Si nos vamos desde esa mirada, pues como ya nos lo compartieron, Agustín nos habló de muchas cosas de la cosmovisión andina. Y yo quiero como detenerme un poquito en todo el principio de los Andes, que es un principio que se llama el principio del Aini, que quiere decir que es un principio espiritual y cotidiano donde dice que lo que das te será devuelto, no como recompensa, sino como reequilibrio natural. Aini quiere decir Andes. Entonces es como si
hacemos un pacto sagrado entre los humanos y la naturaleza. Doy y recibo. Si voy a sembrar, luego le devuelvo a la Pachamama las ofrendas. En este camino que yo camino en este momento, que se llama el Camino Rojo, cuando nosotros estamos en ceremonia y vamos a comer, antes de servir los alimentos, siempre se saca en un platico aparte y se le ofrenda al fuego. Siempre en ceremonias grandes eso se hace. Y es lo mismo, si la tierra me ha dado tanto, ¿qué le voy a dar yo? ¿Qué le ofrezco? Entonces ahí estaríamos hablando del Ainir. ¿Qué es lo que le devuelvo? También ese término se aplica con los apus, o sea, los espíritus de las montañas, de los animales, del agua, todo lo que tiene alma merece respeto. Y ahí entonces estamos entrando en algo que creamos o no creamos. Yo estoy trayendo la mirada de andina, es que los animales y las plantas tienen alma, porque no vamos a entrar en una polémica a profundizar eso, pero desde esa mirada, el ser humano no es el único ser con alma. Tenemos nuestras características y yo no podría decir aquí, porque no lo tengo claro, tengo que confesar que hay gente que dice, no, que los perritos cuando son tan buenos y tan inteligentes y tan no sé qué, en otra vida van a evolucionar y se van a convertir en seres humanos. Y yo a veces, yo digo, ¿quién está más evolucionado que quién? No sé, porque es una pregunta que yo traigo. ¿Quién está? Yo no la puedo responder porque no la tengo. A veces yo veo las relaciones de los animales más evolucionadas que las relaciones de nosotros los seres humanos. O sea, por mucho, pero yo sé que este no es el espacio para entrar en ese tipo de debates, ni estoy diciendo que lo que estoy compartiendo sea 100% mi creencia. Estoy trayendo información de esa cosmovisión. Entonces, si nosotros nos dejamos llevar por esa mirada andina, pues nosotros pudiéramos decir que como que la frase central, como que con lo que ellos se quedan es que hoy por ti, mañana por mí. Pero no es como una deuda, sino como una danza del equilibrio. Nos compartimos. Y puede ser que hoy yo te haga un servicio a ti. Y puede ser que mañana cuando yo lo necesite, tú no estés lista o no estés a mi lado, pero va a haber otra persona que entonces yo lo voy a recibir. No tiene que ser directo. Si yo te doy, porque si no sería una deuda, y no estamos hablando de deuda, estamos hablando de la importancia de saber recibir, porque a veces, y para mí esa incapacidad que tiene la gente de, no, es que yo no, tranquila, no se preocupe, ¿qué necesita? No, nada, gracias. Es una actitud de ego. Porque cuando yo siempre doy y se me dificulta recibir, no importa, vuelvo y digo, si es de la misma persona que yo le di, puede ser de otra, si se me dificulta. Yo oigo mucho en consulta a la gente que dice, no, es que yo tengo una situación con el recibir, a mí me cuesta recibir. Yo estoy dando y dando y dando y dando y dando. Y ahí es como yo me imagino la gente que tiene dinero da en una actitud de arrogancia de que yo tengo y tú no tienes, yo soy más que tú y te doy. Y cuando la persona te va a devolver, tú no lo recibes porque tú crees, entre comillas, que no lo necesitas. Y ahí es donde la vida pierde sentido de balance y de equilibrio. Porque puede ser que, o sea, en esos días alguien me estaba solicitando un servicio y me dijo, ¿cuál es su reciprocidad? Y yo me quedé como,
era como una persona que quiere aprender a llevar temazcales. Y yo decía, pero es que esto es invaluable, o sea, enseñar eso, yo no le voy a poner precio. O sea, y me quedé en esta reflexión que estoy haciendo. Entonces, si yo no le digo qué es para mí recíproco, no es lo que ella me quiere dar, qué es para mí, en qué punto yo me siento cómoda, que, que yo me sienta tranquila. Puede ser que yo le dije a ella, tráigame unos velones, tráigame un poco de tabaco y ya. Y eso, solamente eso, y yo le dije, para mí está bien. O sea, no es el precio monetario, es con lo que yo me sienta bien. Y puede ser que yo le iba a decir que no me dé nada, pero como yo estoy preparando este tema, estoy rezando en este tema, yo no le iba a decir de que nada, no, no, tranquila, no, porque entonces sería un consumo energético y yo entonces estaría en la posición de que yo soy la abuela que sé y tú eres un aprendiz que no sabe, ¿no? Ella me va a enseñar mucho a mí también de otras maneras lo va a hacer. Entonces, como nos han enseñado lo de la reciprocidad, pues, ok, ahí yo me estoy trabajando también, porque fácil lo que me salió fue decir, no, tranquila, no hay problema, pero sí. Yo, mi tiempo, mi corazón, mi entrega, yo también puedo recibir algo que me haga sentir bien, lo que yo necesite para mi rezo, para lo que yo estoy trabajando. Entonces, esa parte la podemos mirar por ahí. Ahora, si nos vamos para México, en todo el tema de los aztecas, de la Mexicayo, como le llamamos, está algo que se llama el nahualismo, que incluye a los pueblos nahuas, que son los aztecas, y a los pueblos mayas. Entonces, para ellos, la reciprocidad es el arte de dar ofrendas. No le llaman sacrificio, no hablamos nosotros ya es que tengo que hacer este sacrificio, no se hacen sacrificios, se hacen ofrendas. Y para estos pueblos, el mundo es sostenido por actos de reciprocidad entre los humanos y los dioses. O sea, hay un equilibrio entre los elementos, la tierra y la comunidad. Entonces, los dioses, hablamos de los guardianes, el guardián del este, que es Salcoa, Xochiquetzal, el guardián del norte, Tezcatlipoca y el espejo de obsidiana, en fin, ellos nos están dando su sabiduría, su energía, lo que necesitamos para conectar con la medicina que trae cada uno de esos rumbos. Pero el ser humano y la comunidad entonces deben hacer ofrendas, flores, agüita, miel, tabaco, cantos, danzas. Todo esto desde un acto de agradecimiento por todo lo que recibimos. Entonces, hay elementos en cada lugar, en México y en la parte andina también, y aquí se trabaja mucho con el tabaco, se trabaja mucho con el maíz, y es como, aquí pudiéramos hablar del cacao, que hay tan buen cacao, y es como elementos que después de que se han sembrado y después de que se han cosechado, no es solo alimentos, son espíritus. Y los nahuas tienen al espíritu del maíz como un espíritu, lo mismo el espíritu del tabaco. Por eso ofrendamos, por eso rezamos con él. Y también podemos mirar, por ejemplo, cuando está lloviendo, hay un dios en toda esa región azteca que se llama Tlaloc, que es el dios de la lluvia. Y ese dios de la lluvia recibe las ofrendas para que el agua siga fluyendo. Entonces, cuando queremos agüita, siempre ofrendamos. Vamos a un río, vamos al mar,
ofrendamos flores, agradecemos y pedimos que el agua sea dulce, que sea suave, que sea amorosa. Entonces, desde esta mirada mexicana, digamos así, de los mayas y los aztecas, la clave es que nada se da por sentado, todo se devuelve con gratitud y respeto. Es como el conocimiento que nos dan y la invitación. No podemos, no, es que yo por ser quien soy la más linda del universo, no, yo puedo ofrendar para que se me dé, para pedir, no solo pido, yo llevo ofrendas. Entonces llevo flores y normalmente se hacen ofrendas al río, se hacen ofrendas al agua, se hacen ofrendas a la tierra. Se crea con muchas flores y semillas para pedir el alimento, para que nunca falte el alimento en ninguna casa. Yo, por ejemplo, estoy danzando en un círculo que se llama el círculo Shinasimestli, que quiere decir la danza de la semilla. Y trabajamos el agua y la semilla, porque sin agua y sin semilla no hay alimentos. Y rezamos siempre para que a nadie le falte la comida. Y siempre estamos ofrendando, creamos tlamanalis que le llamamos, y son con flores y con semillas, hacemos creaciones. La gente se junta y reza ahí, poniendo florecitas y creando algo. Si están rezando por la energía femenina, por los hijos, por lo que sea, entonces a veces crean un útero, otras veces crean como un mandala con flores solamente, pero siempre hay un rezo y una ofrenda. Esa ofrenda, no existe una petición sin ofrenda. O sea, no estoy pidiendo. Yo ofrendo y en la medida que ofrendo, recibo lo que estoy necesitando. Entonces, esa es como una de las miradas desde la Mexicayo. Ahora, si nosotros nos vamos más allá, mirando también porque nos enseñan de reciprocidad todos los hermanos de África, de Asia y todos los pueblos del norte, pues vamos mirando que en el taoísmo, fluir con el Tao es vivir en armonía con el dar y el recibir de la naturaleza. Si solo tomas, te desequilibras, nos dicen. O sea, cuando yo solo cojo, tomo, hay gente que solo está entrando a diferentes espacios a tomar. Es como con esa sed yo no diría de conocimiento, porque para mí no es conocimiento en sí, es como una curiosidad, como quiero saber de todo, pero no me establezco en un lugar. Y cuando me establezco en ese lugar, yo ofrendo también. ¿Qué doy? ¿Qué doy a cambio? No solo tomar. Entonces ahí el taoísmo nos dice que debemos de estar en armonía con dar y recibir para que mantengamos equilibrados. En cuanto al budismo y el oriente, ellos hablan mucho del karma como principio de causa y efecto. Todo vuelve, siempre nos lo dice, siempre lo escuchamos. Dar sin esperar como camino de liberación. Y en ese sentido, entonces, la idea clave es que nada se da sin gratitud. Siempre estamos recibiendo. Tenemos que dar y hasta cuando recibirlo desde la gratitud. Estamos dando, agradeciendo, recibimos desde el agradecimiento. Si nosotros estamos en la vida cotidiana, podemos decir que dar no es un sacrificio, podríamos mirarlo como ofrenda, como una conexión. Recibir puede ser que nos abre el corazón, nos da la apertura para que lleguen otras cosas a mi vida. Porque cuando me cuesta recibir, estoy cerrada, solamente tengo lo que si yo recibo, se aumenta y se mezcla lo que yo tenga internamente. Ahora,
siempre que nosotros estemos como en una actitud de pedir, la invitación que yo les dejo a ustedes es siempre ofrenden algo, ofrenden un tiempo, un silencio, un alimento, pero háganlo como con esa actitud de que no lo dejen por sentado. Yo misma, este espacio que estoy regalando aquí, este tiempo, yo no lo siento como que no estoy recibiendo nada, yo lo siento como un recibir todo el conocimiento que Agustín compartió, conocer nuevas personas, reencontrarme con otras personas, entonces yo lo estoy viviendo como una reciprocidad, porque es la oportunidad de que me conozcan, es la oportunidad de compartir mi medicina, es la oportunidad. O sea, no, la reciprocidad no es dinero, es a donde quiero llegar con todas este compartir. Yo me quedaba también en mi rezo mirando qué frases pueden identificar que yo sí estoy teniendo una buena reciprocidad. Entonces, cuando yo normalmente me puedo decir, doy con amor y recibo con gratitud. Siempre. Lo que yo haga, lo más simple, un saludo, una respuesta, cómo yo respondo a preguntas que otras personas me hacen, cómo yo respondo en la cotidianidad. Si yo lo hago de manera amorosa, pues estoy dando, eso es dar también, porque nos estamos compartiendo. Y también revisarnos si recibo lo que me ofrecen sin sentir culpa ni deuda. Yo estoy haciendo conciencia de cuando me dan algo, no tengo que estar pensando que le tengo que devolver nada a nadie. Yo también merezco que me den algo. El otro día vino una amiga mía y me trajo unas maticas, unas planticas muy bonitas. Y yo ya estaba pensando, ¿y qué yo le voy a dar? No le tengo que dar nada, porque yo no se las pedí, ella me las quiso regalar y es como desde la culpa, es como desde la culpa que yo estoy pensando, ¿qué le voy a dar? ¿Qué le voy a dar? No tengo que darle nada. O sea, también cuando yo estoy en esa actitud de aceptar sin sentir culpa ni deuda, ahí yo estoy trabajando la reciprocidad. Cuando doy y no busco controlar, cuando recibo y no me someto, eso es estar en equilibrio. Yo tenía una persona muy cercana que regalaba las cosas y estaba pendiente qué hacía la otra persona con eso. Pero ¿usted por qué regaló eso? Pero ¿usted por qué dijo eso? Pero yo se lo regalé, fue a usted, pues usted me lo regaló, sí, pues yo puedo hacer con eso lo que quiera. Entonces no estaba con reciprocidad. Y yo si lo regalo no tengo que someter al otro que lo tenga en la sala, al frente, en el sofá, en el libro, ese cuadro es para que lo prenda en la sala. No quiero que me regalen nada así. Me lo regala para yo ponerlo donde yo quiera. Porque si no me están sometiendo a la voluntad, pero si mi casa no quiere tener tantas cosas en la sala, por ejemplo, ¿para qué me regalas un cuadro eternamente grande para que yo lo ponga en la sala si yo no quiero? A veces lo recibimos porque nos da vergüenza. ¿Y qué tal? Y si se enoja, pues que se enoja. Yo lo puedo recibir con mucho amor, pero yo lo pongo donde yo quiera. Y cuando quiera lo regalo. Y ahí estamos en reciprocidad los dos. Hay otra cosa que identifican una buena reciprocidad. Puede ser que no doy más, no dar más de lo que puedo, ni recibir menos de lo que merezco. O sea, a veces hasta en las maneras de acompañar a las personas, estamos rotos y estamos acompañando al otro. Y yo siempre le digo a la gente, escuchen las azafatas en los aviones. Póngase usted primero la mascarilla y después ayude al otro.
pero hay gente que no, que el esposo, los hijos, la hermana, la mamá, ellas están desbaratadas y están intentando sin la mascarilla, ponerle la mascarilla, se la van a poner mal, se la van a poner mal, porque no estoy bien. Entonces, para que haya reciprocidad, las partes tienen que estar bien, las dos partes, porque yo puedo dar desde lo que puedo y puedo recibir también lo que yo merezco. Desde, si yo me siento bien con eso, está bien. Y saber que la energía que compartimos se renueva con equilibrio, siempre, siempre. Ahora, hay frases que nos han enseñado y las hemos escuchado mucho que dicen que siempre estoy para los demás, pero nadie está para mí. Esa queja de la gente porque damos de más, porque doy más de lo que puedo. Me da pena decir que no, aunque no quiera hacerlo, pues yo lo voy a hacer. No, pero imagínense cómo le digo que no, es lo que dice la gente. Y de manera inconsciente, cuando esperamos que el otro devuelva lo que yo hice por él. Y eso que yo le hice tal favor y no sé, no. O sea, estamos en la vida de maneras, podemos hacerlo de manera más fluida. Si no lo quieres hacer, no lo hagas. No pasa nada, no lo hagas. Si la persona se enoja, pues no, amiga tuya. Luceli, No, perdón, ir cerrando para entrar al momento de las sí, preguntas y ahí tú puedes continuar. ok. Gracias. Bueno, y la última cosa que estaba pensando como frase es que estoy esperando que el otro cambie como prueba de amor. Eso no es reciprocidad, porque nadie cambia por nadie. O sea, la reciprocidad, para cerrar, no solamente como que arropa todas las áreas de nuestra vida. En ese punto fue que yo quise como traer, que no es solo de los ancestros, es de todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Luceli. Muy linda la exposición. Bueno, invitamos al resto, si tienen preguntas, tanto para Luceli como para Agustín. Pareceres, compartires también. Muy interesante ambas exposiciones, muy nutritivas también. Yo quiero agradecer, mientras tanto llegan preguntas, bastante rico, denso, lo que han compartido los dos. Muy interesante la parte que Agustín nos plantea, que nos hace una mirada, digamos, eh, en términos amplios, ¿no? Como sociedad, cómo es que llegamos aquí a esta forma que tenemos hace ya varios siglos, pero no siempre fue así, no es la única forma, ¿verdad? No es la única forma en la cual, porque a veces la gente pregunta cuando uno dice, pero este sistema tiene que cambiar, y la primera pregunta que le hacen a uno los jóvenes, sobre todo estudiantes y hasta economistas, ¿y qué otra forma hay? Porque no está en la universidad, pero sí está, y ya nos los acaban de contar, así que maravilloso. Y también esa parte, Luceli, muy humana, ¿no? Uno a uno, el yo. Me encantó eso de política pública. Yo soy una que, como es mi área de desempeño profesional, pues mi tendencia es a buscar lo colectivo y a veces eso nunca va a llegar, por lo menos no a través de mí. Así que está muy lindo eso de hacer, de mirar qué puedo hacer yo en primera persona. Lindísimo. Y todas las aristas que planteó Luceli, de verdad, muy, muy, muy rico, muy importante, muy aterrizable en el día a día.
Por ahí para Agustín le podría hacer la pregunta, a ver si nos cuenta un poquito más eso que dijo ahí, que cuando llegó a la comunidad, ¿no? Como para pertenecer, le dijeron primero vive como nosotros, ¿no? Así que cómo es la experiencia en ese pibe como nosotros, y después vemos si hay eh, algún abuelo que haya sido de los pueblos originarios. ¿Cómo fue para vos, Agustín, eso? Gracias por la pregunta. Creo que primero el participar todos los lunes le puso espiritualidad a la vivencia religiosa. Eh, Le puso espiritualidad, humanidad. Eso fue lo primero. También le puso mucha espiritualidad a nuestra familia. Eh, Algún ejemplo que puede ayudarnos es que esto, por ejemplo, de dividir la basura o reciclar. Para nosotros lo hacíamos y lo hacemos, pero lo hacíamos sobre todo desde una cuestión muy disciplinar, ¿no? Hay que reciclar hasta de un solo lado, como decía Luceli, o sea, hay que salvar al planeta, ¿no? Era todo así, y buscando la perfección en la separación y en el reciclado. Y, y la comunidad Come Chingona lo hace, le pone el tema de la relación y la reciprocidad con la madre tierra. Entonces, se cubre de espiritualidad, se cubre de relación, algo tan cotidiano para algunos lugares que es como la separación, digamos, de los residuos. A nivel familiar también involucró, bueno, que a veces mis hijos en las escuelas, el famoso tema en la escuela que suelen decir los docentes o los profes, eh, los pueblos originarios estaban acá en América Latina, estaban en Argentina, ¿no? Entonces ellos a veces levantan la mano y le dicen, no, no estaban, están, siguen vivos, y entonces así como nos van invitando de las escuelas. Y bueno, también creo que hay algo que es muy, que yo después, hablando con ellos, me decían que a veces los estados buscan que uno sea de sangre, digamos, para ser reconocido, porque es una manera de mayor control, ¿no? En cambio, cuando esto es algo que, como decía Luceli, porque somos humanos, nos interesa, es como que sobrepasa el aspecto de la política pública, del control del Estado, lo que podemos recibir o dar. Es, esa hermosa expresión que dijo Luceli, ¿no? Por ejemplo, nos interesa el ambiente y pensamos en el ambiente de todos, no solamente de acá. Entonces, creo que eso fue una gran como influencia, digamos así, para la familia nuestra, para tantas cosas, digamos, ¿no? Qué bueno, qué lindo eso, ¿no? De trascender por ahí la sangre y el control, ¿no? Así que está bien. Gracias, gracias, Agustín. Estela, Bueno, hola. eh, Agradecer lo bonito y lo profundo y también como lo suave que, que es como para digerir toda esta enseñanza, tanto de Agustín como de Luceli. En algún momento cuando Agustín estaba hablando, pensé decirle, bueno, voy a invitar a Agustín para mis estudiantes de historia para que me le hable de ese solo pedacito de historia. Ahí, o sea, me cautivó con esa parte de la historia. Yo estaba pensando preguntar a ustedes dos, sí, porque me queda como una inquietud y como Luceli usa mucho el término de, bueno, de rezar, de reflexionar, de mirar.
Y me queda, hace un rato que vengo yo con esa inquietud porque en esa búsqueda como de encontrarnos, de volver como de descolonizarnos y de volver como a tomar lo que es propio. eh, yo no sé si es una realidad, pero yo he sentido como que cada grupo está como en su lado, haciendo como lo propio, pero de su espacio, de su originalidad. Entonces a mí me surge preguntar si dentro de esta reciprocidad que se vive en los pueblos originarios, si hay un espacio como para lo intergrupal, lo intercultural, lo que no es como de mi propia matriz cultural. Por ejemplo, hablaba Luceli del Camino Rojo y yo decía, qué bonito está eso. Hace mucho que yo escucho del Camino Rojo y yo digo, wow, me gustaría hacer una experiencia, no necesariamente la del Camino Rojo, pero cualquier otra experiencia que venga de los pueblos originarios. Pero realmente yo no, mi parecer no es tanto de pueblos originarios, aunque en mí, en todo mi ADN tengo pueblos originarios. Entonces, me surge como esa inquietud. O sea, se puede dar ese espacio como de cruzar un poquito esos canales de reciprocidad, esos canales como de compartirnos más allá de nuestras matrices culturales, que si soy pueblo originario, que si soy afrodescendiente, que si podemos como, si eso se está dando, no como un ideal, si eso se puede dar o se está dando. Me queda como esa inquietud así como muy, porque es una inquietud como que me duele un poco. Ahí le dejo la pregunta a los dos. Gracias. Bueno, yo pienso, yo siento y yo creo que sí se está dando. Yo, por lo menos la experiencia que yo tengo, sí, o sea, yo creo que no es algo que o sea, yo creo que ni los pueblos originarios, ni ningún camino, ni ninguna experiencia espiritual, para llamarse espiritual, debe estar cerrada. O sea, si está cerrada, estamos hablando de religiosidad y nos convertimos en los mormones, en los católicos, en los evangélicos, en los hijos de testigos de Jehová, que ninguno cruza para ninguno. Estaríamos en ese punto. Y yo creo que en este momento, por lo menos aquí en República Dominicana, tenemos voy a hablar de lo que yo sé, de mi danza de luna. En la danza de nosotros no solo están los pueblos, los mexicas, sino que se ha hecho una fusión, digamos, y entra a trabajarse todo lo que tiene que ver con todos los pueblos afro y toda la descendencia y macha perfectamente, o sea, no hay de que esto sí, que esto que no, esto que sí, no. Y se vive de manera como fluida y no y tú puedes venir a hacer una experiencia, puedes compartir algo y entras y sales y, o sea, yo no lo vivo como cerrado, o sea, no lo estoy viviendo de esa manera cerrada. Tal vez no es algo que se comunica por todos los cuatro vientos, sino que la gente que está interesada va entrando y va conociendo, ahí hace la reciprocidad de compartir su medicina, recibe su medicina y ok, hasta aquí voy, esto no me funciona, esto sí me funciona, y se va, y nos vamos como, vamos creciendo, es lo que yo siento. Yo creo que sí, que no es una ilusión. No es el gran número, pero sí se está haciendo y es posible. Para mí es como la respuesta que puedo dar. Gracias. Perdón, antes de que Agustín
conteste. Yo le quiero aprovechar para Bueno, yo la voy preguntar a a contratar a Luceli. Yo quería preguntar, Luceli, tú tienes, a propósito de la pregunta de Estela y que tú te andas moviendo en todo eso, pueblo originario en tus ancestros, en tu ADN, o sea que ya tú lo conoces con mucha gente. Antes de contestar, yo quiero saber si Agustín va a decir algo y yo te puedo decir. ¿Querías decir algo, Agustín? No, contestaba Luceli y después sigo yo, por favor. Ok. Vos, por favor. Bueno, yo en este camino que he estado caminando, desde República Dominicana, yo me encontré con mis ancestros. O sea, como la realidad es que lo que nos une es que en Colombia yo soy de una tribu que se llama los Quimbayas. Todos los que han ido al Museo de Colombia, al Museo de Bogotá, ese poporo grandísimo y toda esa orfebrería, de ahí, de esos señores hermosos, soy yo. La historia cuenta como a los taínos que nos dicen, entre comillas, que los exterminaron, pero obviamente que no están exterminados. Ahora, yo como de la familia, que mi mamá o que mi hermano, que no, o sea, no, ellos supuestamente desaparecieron, pero de donde yo nací eran los asentamientos y sé ahora que desde República Dominicana me di cuenta que hay una comunidad y me traje el libro, me encontraron un folleto de un historiador que vivió con ellos durante mucho tiempo y están viviendo, tienen el lenguaje, tienen todo y tienen otro nombre, no le dice Quimbayas, pero ellos dicen que son de los descendientes de los Quimbayas y son cerca de donde yo nací, o sea, de la misma región. ¿Mm? Gracias. Gracias. Bueno, respondiendo a lo de la pregunta de Estela, mi experiencia es diversa a la de Luceli, porque percibo que esto es esta de la interculturalidad es como una deuda pendiente hacia adentro de nuestras comunidades o entre nuestras comunidades. Como alguna vez escuchando una charla de interculturalidad de una persona de la academia, venía de Italia esta persona, el cacique, el curaca que estaba al lado mío, me dice realmente entre nosotros los comechingones de toda la provincia tendríamos que escuchar esta charla, en el sentido que entre los pueblos originarios a veces esa apertura que preguntaba Estela, cuando llega digamos, cuando llega momentos que pueden ser opciones más de, digamos, políticas o opciones también territoriales, es como que cada uno va por su lado, ¿no? Y cuesta mucho esto. A algunos nos gusta que cueste, porque a veces se presenta a los pueblos originarios con una forma de ser demasiado como angelical, digamos, ¿no? Como que no hay conflictos, etc. Y tan angelical que todo el mundo piensa que no están en ningún lado, porque es una sociedad como perfecta. Entonces, eso nos ayuda, digamos, a hacer realmente una cultura. Y también, bueno, también acá hay una cuestión que es media como que hay que sentarse bien, digamos, cuando uno escucha estas opiniones. Hay un autor argentino, Rodolfo Kusch, que él habla mucho que el concepto como de un saber para todo, o un concepto como de fraternidad universal para todo el mundo, en algunos pueblos originarios no está. Está más que nada el de la concepción de la propia familia nomás, del propio grupo, ¿no? Pero bueno, creo que son como
me gusta pensarlo como puntos suspensivos. Nuestra comunidad lo pensamos como puntos suspensivos y siempre como rever las cosas, ¿no? Hay veces que, bueno, que son puntos conflictivos, como decía Estela, qué sé yo, a veces hacerse la pregunta si a tal persona no se le va, tal grupo se le va a invitar a un ritual nuestro. Y bueno, y a veces hay personas que opinan que no, y hay otros que opinamos que sí, y a veces, bueno, pero es verdad, es una tarea a veces, ¿no? Por eso me encantó lo que dijo Luceli, que sería lindo invitarla a nuestra comunidad Come Chingona. Gracias. Luceli tiene la mano levantada. Sí, yo quería decir como que cuando yo miro lo global, me desesperanzo. O sea, hay desesperanza porque, nada, porque todas las comunidades, la Comechingona, los Mexica, los Quimbaya, los Arahuacos, todos son seres humanos. Y como seres humanos, pues ahí estamos batallando humanamente, individuos. Entonces, el colectivo, pues, tiene su cantidad de cosas. Entonces, y creo que, bueno, en una época de mi vida, yo estuve muy en grupos de análisis de la realidad y de todo eso, y ya en esta época no quiero. No por no analizar la realidad, sino porque a veces cuando analizamos tanto la realidad general, global, me desesperanzo, voy a hablar de mí, y le pierdo como valor a los pequeños esfuerzos que se hacen. Entonces, como que ahora escuchando a Agustín y escuchándome internamente, veo que sí, o sea, hay cosas que si yo me pongo a ver, yo conozco una abuela maya y todo lo mío es mexica, es azteca, por decir nombre así, y, y yo sé que si yo me pongo a unir, hasta ellos dos tienen sus bobadas que yo digo, no, pero no hay necesidad porque estamos en lo que estamos. Pero ahí escuchándome a mí internamente ahora me di cuenta de eso, que yo he escogido últimamente, como la Madre Teresa de Calcuta, quedarme construyendo, porque cuando no le quito valor a lo grande, pero es una herramienta que he utilizado para mantener la paz y hacer algo, porque cuando yo veo que los grandes no, pero si las dos abuelas no se pueden unir para un temazcal y que tiene que hacerlo así, que tiene que ser yo, pues nada, esto tampoco tiene sentido. Quiero decir que sí, que hay sus situaciones, pero puede ser que si otra abuela viene donde mí como abuela y me pide otra cosa, pues como yo estoy construyendo algo diferente, pueda que sea diferente también. O sea, somos seres humanos en construcción. Eso es lo que quiero. Gracias. Gracias de verdad a los dos. Yo quiero hacer un último comentario, digamos último porque ya estamos cerrando. Si desean hacer preguntas, las pueden escribir, pero la idea es que cerremos en unos minutos, 10 minutos más o menos. Pero quería aprovechar que hay conectadas personas de Rimarishun. Aquí está Mónica Granja, está, bueno, Noemí, el propio Agustín. En un momento vi que se conectó también Maidi de Cuba, pero sabemos que la situación es difícil. Pero me resonó mucho algo que decía Luceli, que no lo quiero de hacer como pregunta, sino como una invitación a seguir intercambiando como un camino de diálogo. Cuando ella decía que para estos pueblos los animales tienen alma, las plantas tienen alma, la loma tiene alma, las montañas, el río. Entonces, creo que quizás desde la mirada del catolicismo, que es el que conozco, no sé de otras culturas, de otras religiones, se puede interpretar como idolatría. Pero
creo que desde la mirada de el propio Francisco, San Francisco de Asís, y quizás hayan otros autores patrística, no sé, de la iglesia, podamos encontrar un camino de diálogo para ver o sea, acoger esa mirada de los pueblos originarios con respeto, tal como ellos la ven, no como la miramos desde afuera o la puedan mirar desde afuera, esa interpretación. De hecho, cuando Luceli decía los dioses del este o los guardianes del este o del oeste o de la tierra, todo eso, quizás el que mira de una manera equivocada y no desde como lo miran los pueblos originarios, pero para que esas miradas se puedan escuchar, digamos, que se pueda dar este intercambio de interpretación, se necesita un camino de diálogo. Entonces, solamente lo planteo como una invitación, quienes quieran, quienes se sientan o quienes quizás se pueda hacer algo más en ese sentido para profundizar eso, que yo creo que es muy importante y que va a ayudar a hacer un regalo, un don desde lo que es Rimarishum, que es diálogo con esto que estamos generando desde el Círculo Estrella Vital. Y honramos esta sabiduría que nos han compartido. Entonces, lo que sigue, cierro aquí. Gracias, Margarita. Bueno, nuevamente gracias a Luceli, a Agustín. Y le paso la palabra a Estela para que vayamos con esta parte. Si no hay preguntas, no vi que había preguntas en el chat, así que por ahí pasamos a Estela para este momento de la siembra. Gracias, Ale. Gracias a todos los compartires que hemos ido poniendo aquí sobre la mesa y sobre el fogón. Bueno, aprovechamos entonces que sabemos que con todo esto que hemos compartido, de alguna manera, pues, el lugar donde se colocan las semillas está fértil. Entonces, ahora la invitación, así de manera breve, es que podamos hacer este símbolo de sembrar nuestras semillas y lo hacemos acá, es como colocando ese gran deseo que tenemos a través en el chat, lo vamos colocando allí y entonces todas y todos nos hacemos como partícipes y copartícipes de eso que cada quien desde su corazón quisiera que se haga una realidad. Creo que también a propósito de ofrenda, pienso que también eso pudiera ser como una especie de ofrenda, poner allí esa semilla de eso que yo deseo. Entonces, les invito a eso, a escribir ese gran deseo que quisiera que nazca desde hoy en adelante y a ponerlo en el chat y luego ya pues todos vamos entonces como abonando esas semillas y para ya ir como cerrando. Damos un minutito para que nos dé tiempo a ir escribiendo en el chat qué deseo, qué quiero sembrar, desafíos, retos, agradecimientos, sueños, esperanzas, confianza, opciones, decisiones. Agradecimiento. Siembran sanación, esperanza y gratitud. Robert, Agustín, reciprocidad. Luceli, deseo que cada ser que habita la tierra pueda cumplir con su misión de vida. Margarita, planta semillas de diálogo entre las creencias con respeto y con amor a por las culturas otras.
y recibo con amor la medicina quedó que bailando nos han entre brindado ellos. esta noche. No sé si todos los que están conectados entienden lo de la siembra, Estela. Hay gente que nueva. Creo que el profesor David, Aguiar, Noemí, no les ha tocado estar. Agradecimiento. Bien. Vamos a colocar Bueno, aquí creo- esa semilla de Ana, agradecimiento. Es escribir. Mónica siembra complementariedad, reciprocidad, acogida entre culturas y pueblos. Sí. Andrinela ha compartido sanación de nuestra equivocada mirada hacia el pueblo haitiano. Quiero sembrar la semilla del compartir todo el tiempo. Ana siembra agradecimiento. Ujú. Bueno, si alguien más todavía quiere poner ahí su semilla, es como ese deseo que tengo en el corazón y que me gustaría que se hiciera realidad, aunque eso forme parte de la utopía, no importa, lo pongo ahí y ya las fuerzas también del universo y de la divinidad se hagan cargo de germinarlo en su momento. Nos gustaría invitar a alguna persona que quisiera ofrecerse como para hacer como una invocación o más bien como una palabra de bendición para esto que hemos enviado como ofrenda. ¿Quién quisiera hacer eso? Bendecir estas semillas que hemos plantado. ¿Alguien se anima? A ver, ¿dónde están todas las personas? Caballero, aquí hay tantas chicas. Robert, ¿te animas, Robert? Robert, Elsa, David, Grinela, Bueno, Ivan. bueno, buenas noches y bendiciones. Vamos a pedir al Dios Padre y Madre que llegue a nuestros corazones, que estas palabras de bendición, de bendiciones que hemos recibido hoy, junto que esta semilla que hemos plantado, nos ayude a poder ir echándole agua poco a poco, con su gracia y su bendición, para que puedan dar grandes frutos entre nosotros, para que nos hagan cada día mejores seres humanos, mejores personas, que podamos descubrir en las cosas sencillas la grandeza, el amor y la bendición que el Dios de amor tiene con cada uno de nosotros. Pedimos de manera especial, nos bañe, que nos bendiga con su espíritu, nos bañe con su gracia, para poder seguir dando fruto y viendo su amor y su derroche de gracia y bendiciones sobre nosotros. Amén. Amén, gracias, que así sea, hecho está. Amén, gracias. Gracias.